Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es un encuentro para mí y para muchos de nuestros colegas y amigos de nuestra institución muy emotivo, porque convoqué a todo el equipo de la biblioteca, archivo, revista de nuestra institución. Y realmente me emocioné mucho, como recién, con las imágenes que pasó nuestro productor y que vamos a tratar de mostrar a diferentes partes de América, de Europa y de otros lugares que nos escuchan, cuál es el tesoro que tenemos con nuestra biblioteca. Y como dice Borges, y como esta semana también salieron anuncios de neurocientíficos, que la lectura ayuda a nuestro cerebro a poder pensar. Entonces, bienvenidos colegas, compañeros, y vamos a empezar a hablar un poco del legado psicoanalítico de nuestra biblioteca. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, yo soy Alicia Lagarrigue, fui invitada por Susana para hablar de esta maravilla que es nuestra biblioteca, la biblioteca Willy Beranger, que lleva el nombre de alguien muy querido, un pionero nuestro muy querido, y del cual armamos un pequeño video en homenaje a él, y sería bueno verlo para poder entender por qué nuestra biblioteca lleva este nombre. ¿Te parece, Susi? Adelante, Adrián. Sí. Hablo en nombre de toda APA para expresar la satisfacción que experimenta la institución porque uno de sus miembros ha alcanzado el reconocimiento que significa el otorgamiento del premio Sigurnay por su contribución al psicoanálisis. APA, por intermedio de su comisión directiva, en una ocasión tan significativa, expresa el homenaje a Willy por medio de un obsequio, un símbolo de su reconocimiento por todo lo que Willy le ha dado. Procederá la doctora Sorrentini a entregar el obsequio al doctor Beranger. Es en dos partes. Trata de unos leones de Tailandia, traídos de Tailandia, que están en los portales de los templos. Bueno, primero tengo que agradecer a las personas que han organizado este encuentro, a todas las personas que han hablado, que lo hicieron con tanto cariño, que realmente me siento muy emocionado. Recibimos de la APA un doble regalo, que son leones tailandeses,
Y madre me decía un momento, eso siempre es muy útil porque están destinados a alejar los malos espíritus. Así que vamos a ubicarlos estratégicamente frente a nuestros consultorios. El premio que sirve de ocasión al encuentro, en realidad es un premio destinado al movimiento psicoanalítico argentino y rioplatense, latinoamericano también, pero me hizo pensar en que obviamente algunos de los fundadores de este movimiento, de los iniciadores, hubiera podido recibirlo con más derecho. De todas maneras, se me surgió la comparación del movimiento psicoanalítico tal como está, ahora no tal como se inició, sino tal como está ahora, con un dios romano que es, como los leones tailandeses, un dios tutelar que se ubicaba ante la puerta de ciudades romanas y que se llamaba Janus Bifrons, es decir, Janus con dos caras, una cara mirando de un lado, otra cara mirando del otro lado. Bueno, para Willy, entendemos. Es muy emotivo, pero además quiero rescatar algunos conceptos que a veces se olvidan. Él agradece, es humilde, recuerda a los que podían haber sido nombrados. Y yo esto lo quiero recalcar, porque todo conocimiento surge de otros y se va ampliando y se va profundizando. Eso de quién tiene la única verdad y el poder, eso clausura totalmente el desarrollo científico. Y escuchando a él, lo primero que es agradecer, como muchos de nosotros, yo digo que esto solo no puedo hacer, sin la audiencia, sin los entrevistados, sin la producción. O sea, es un equipo. Y ustedes nos van a mostrar un poco cómo trabajan, cuáles son las áreas de ustedes, por qué la biblioteca. Te escuchamos, Alicia, que estabas hablando. Bueno, de eso se trata, de agradecer, por eso el video, también agradecerte a vos y agradecer a la audiencia que tenga el interés de conocer de adentro, puertas adentro, como digo yo, porque la biblioteca, hoy yo tengo el honor de dirigir esta gestión de la Comisión de Biblioteca y Archivo, Willy Barangés, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, por eso me pareció muy importante que también esté Marcela, Marcela Boutelier, la doctora Marcela Boutelier es la secretaria de la comisión y uno de nuestros valiosos tesoros que son nuestros bibliotecarios. En esta oportunidad nos acompaña Diego Baracás, que es quien nos va a hablar de un poco más de la intimidad de lo que siente y vive un bibliotecario en una biblioteca. A mí me gustaría hoy, más allá de las cosas que uno puede decir, nuestra biblioteca, por qué es única o por qué es un tesoro, no es solo por los libros que tiene, porque una biblioteca no es un conjunto de papeles o de libros, es un lugar, como yo suelo llamar, casi sacro, ¿no? Es como un templo donde uno va a encontrarse con un saber. Hace un tiempo leí que en las bibliotecas estaban condenadas a desaparecer, cosa que
me produjo un temblor, ¿no? Reemplazarlos por lo digital. Y yo dije, ¿es posible que la biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina pueda extinguirse? ¿Es posible que un tesoro así, que es único en el mundo hispano, pueda reemplazarse y morir? Quiero hablarles de un legado donde nombres como Freud, desde Freud, siguiendo por nuestros autores, Garma, Raskowski, Pillon Rivière, Arminda Verasturi y tantos otros, no son solo autores, sino también son ecos vivos de nuestro pensamiento. Pero me pregunto, en un mundo de pantallas, ¿qué lugar tiene o qué espacio ocupa una biblioteca física? ¿Es una reliquia o es un faro? No voy a hablarles solo de los libros, sino de algo que también hace un tiempo me interpela, que es las transformaciones. Hace un tiempo leí un libro de François Julian que se llama Transformaciones Silenciosas, y empecé a ligarlo a la biblioteca, y pienso que la biblioteca es un lugar donde nos transforma silenciosamente, ¿no? Es decir, es un lugar que es tan especial que uno, de silencio, de concentración, de encuentro con las ideas, con el autor, nadie que entre en la biblioteca, en ninguna biblioteca, pero en la nuestra, voy a hablar de la nuestra, voy a ser un poco egoísta, permítanme, nadie que entre a nuestra biblioteca sale igual, sale transformado, porque se encuentra con autores, se encuentra con ideas, se encuentra con historias, se encuentra con muchas cosas que hacen que la persona, muchos vuelven y van relacionándose a lo largo del tiempo. Si coinciden, se puede generar una relación en silencio, porque solo verse, la gente se sonríe y sienten que tienen un vínculo que los aúna, que los hermana, y es muy conmovedor cuando uno está en la biblioteca ver lo que va pasando desde adentro, en nosotros y desde afuera. Imaginemos a alguien que está buscando un texto, como dije recién, y coincide con otro lector, se empieza a armar una mirada, una complicidad que es muy conmovedora. A mí me ha pasado de estar ahí, de ver a alguien, de sonreírnos, de ver quién busca una cosa, quién busca la otra, qué estás buscando vos, qué estás investigando, y ya empieza una sinergia en nuestro pensamiento, como decía recién Susana, que es un lugar donde el pensamiento se modifica, el nuestro. Entonces pienso, ¿cómo podría lo digital reemplazar un manuscrito quizás subrayado por un autor que lo donó? Y si no fuera un fin, piense, y si fuera una evolución, y así me gusta pensarlo, un espacio híbrido, archivos digitalizados y mesas para pensar juntos. El psicoanálisis es encuentro, y este tesoro puede adaptarse sin perder su alma. La APA es más que papeles, es un legado vivo, no da pausa, raíz, comunidad. La APA es más que papeles. Mientras alguien lea o dialogue entre sus paredes, seguirá brillando. ¿Y qué parte de este tesoro ustedes quieren ver transformar? Hay cambios que maduran despacio, hay ideas y las personas se cruzan sin prisas, imágenes al que alguien está buscando un texto. Todo eso es nuestra biblioteca como espíritu. Nadie viene a nuestra biblioteca sin saber qué viene a buscar, y viene a buscar esos tesoros. ¿Qué nos hace especial? Y bueno, tantas cosas que ya nos va a ampliar Diego, que va a hablar sobre nuestros tesoros, pero lo que nos hace especial es que nació con nuestra institución, se fue gestando hace 80 y pico de años, conserva ese espíritu. Fue Raskowski el que más insistió en la creación de esta biblioteca, por eso lo vamos a ver a él. Entonces, me parece que dejo acá y damos lugar a que podamos dialogar. Además, me parece que para la gente joven que en este momento saca de Google la información, y donde nosotros vemos que hay muchos colegas que sacan de las clases de Google y después dan charlas, conferencias, no van a los libros. Entonces el tema es, ¿cuál es nuestra función
porque después nos piden de dónde damos las clases, cómo hacemos, y creo que es muy importante que la gente sepa que tiene en este lugar esa forma de poder encontrar que no es solamente Google para ser más rápido. Se ha demostrado, vuelvo a decir, en estos últimos tiempos, en países como Bélgica y como Francia, se sacaron los celulares de la clase y se vuelven a los libros. Es decir, el tema, los que somos psicopedagogos, además, sabemos que falta una ejercitación necesaria, que eso lo da la lectura, ciertos mecanismos psicoevolutivos. No lo da aprender en imprenta, como lamentablemente se sigue haciendo en la provincia, y no lo da la pantalla solamente. Eso es como decimos nosotros, que es importante. No podemos ir en contra de la inteligencia artificial y de la tecnología, pero junto con una experiencia afectiva. Y creo que en esto, conocer lo que la biblioteca ofrece, nosotros en Mar del Plata no teníamos biblioteca. Por eso para mí fue muy importante donar los libros a la biblioteca y hacer la conexión con la biblioteca de APA. Porque cuando yo estudiaba eran los libros que traían los profesores de Buenos Aires. Entonces creo que es fundamental esto, porque yo lo veo en gente de Perú, de Colombia, de México, ¿no? Que después me dicen, bueno, Susana, ¿cómo hago? ¿De dónde no haces? Y bueno, creo que esto es también importante, ¿no? Es muy importante lo que decís, que es lo que hoy se llama la democratización del saber. Es muy importante lo que vos también decís, en el sentido de que se hizo un estudio en Finlandia, como vos, en otro país en Finlandia que está considerado uno de avanzadas en el aprendizaje, y se hizo durante 12 años, se enseñó solo en forma digital. Decidieron cortar y hacer 6 meses la experiencia, y los chicos decían, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se mueve? ¿Es estático? Entonces, la experiencia, ¿en qué terminó? Diciendo, se tarda más, pero se piensa. No se tiene todo dado, hay que sacar de uno, hay que hacer un proceso interno, hay que acercarse emocionalmente al conocimiento, que es de la única manera que se hace carne, cuando se une a la emoción, a nuestra vivencia. Con lo cual las bibliotecas no pueden desaparecer, pueden estar en digitalizadas, pero hay que leerlas, hay que volver a la fuente, hay que cotejar la veracidad de lo que se dice, porque en Google hay muchas cosas que están sesgadas y no son las directas, ¿no? Sí. Además, nosotros tenemos desde ya 1943 las primeras revistas, que son un baluarte realmente, ¿no? Que son una maravilla. Sí. Cómo se escribía y que están al alcance de todos, ¿no? Sí, el tema de la biblioteca en cuanto a lo que remarca Alicia y el valor de una diferencia entre una biblioteca digital y otra en papel, hay que diferenciar dos cosas que también tienen que ver mucho con el tema de los archivos. Una cosa tiene que ver con la preservación digital. Cuando yo tengo documentos donde yo necesito preservarlos, por ejemplo, no sé, el acta número 1, el acta de fundación o lo que sea. Entonces, por una cuestión de preservación digital, se digitaliza, y también está en este aspecto la democratización del conocimiento y de la información, donde eso que está digitalizado es accesible a todas las personas. Digamos, es un nuevo paradigma el que nosotros vivimos como biblioteca, y el punto más grande o más importante es poder, digamos, navegar entre estos dos paradigmas. Un paradigma antiguo que tenía que ver con el bibliotecario que tenía el conocimiento y lo atesoraba como el nombre de la rosa, por ejemplo, o una biblioteca completamente abierta, que esté todo libre y todo puesto, lo que sea. Yo abogo por algo intermedio que tiene que ver también con el rol del bibliotecario y con el tema de la selección de la información, el tema de guiar a quien está leyendo, o esto mismo que vos decías, Susana, bueno, los docentes que de Buenos Aires traían tal y cual libro. Bueno,
justamente son profesionales que ya han leído, que ya han hecho un recorrido, que ya han hecho un camino y que pueden orientar para tal o cual tema, bueno, estos autores, estos temas, fíjate en tal y tal cosa, en una supervisión. Con los alumnos. Ese tipo de cosas, ese tipo de guía tiene que estar, y que justamente alguien que puede tener miles y miles de libros accesibles para descargar, ¿por cuál empieza? Entonces, este es el punto donde yo digo muchas veces, en Internet no se navega, se naufraga, porque yo ya tengo tanto volumen de información. ¿A quién le hago caso? ¿Qué videos? Porque hay 200 millones de videos de psicoanálisis, de histeria, de encuadre, de anorexia. Entonces, bueno, la biblioteca tiene que ser, para mí, tiene que ser ese reservorio de decir, bueno, este es el camino o este es el faro. Un momento cuando Alicia decía que había gente que se acercaba a la biblioteca y ya sabía lo que buscaba porque sabía los tesoros o las cosas. Yo creo que hay mucha gente que se acerca y no sabe lo que quiere, o sabe, tiene una idea o una noción, y justamente acercándose a la biblioteca redescubre y encuentra todo lo que hay y puede orientarse. Me ha pasado con gente que está escribiendo tesis, me ha pasado con gente que está escribiendo libros, me ha pasado con gente que está atendiendo pacientes y tiene casos graves. Digamos, ha pasado por un montón de cosas. La biblioteca tiene montones de cosas diferentes, pero digamos, lo primero y principal es pensar un nuevo paradigma y cómo nosotros como biblioteca y como bibliotecarios estar a la altura de ese paradigma y poder responder a esas nuevas demandas. Mire, si tenemos en cuenta un poco de historia, que estoy yo a cargo de los archivos, me ocupo de los archivos dentro de esta comisión, nuestros pioneros tuvieron la idea de tener libros y leer y todo. Y APA fue fundada durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942. Y mientras en Viena y en Alemania se quemaban los libros, nuestros pioneros, esos libros ya los tenían, los habían comprado y están en nuestra biblioteca. Y en un determinado momento fueron las únicas publicaciones en el mundo, esos libros. A lo largo del tiempo, bueno, en Alemania lograron digitalizar, pero los libros originales los tenemos nosotros, que esos son un poco los tesoros, ¿no? Pero tiene que ver con el espíritu de nuestros pioneros, de leer, estar informados, leer lo que se publicaba en el resto del mundo. Y después es que el paradigma nuevo que nosotros tenemos hoy, que los chicos no entienden, yo tengo 46 años, los de 40 para arriba, a ver, nosotros, nuestro internet, ¿cuál era? Si yo quería saber algo, yo tenía que ir sí o sí a un libro. Internet no existía, entonces, ¿cómo yo sabía de tal asociación, de tal persona, de tal autor? Yo tenía que ir sí o sí a una enciclopedia, a un diccionario, ir a buscar ir a una biblioteca y buscar en un catálogo, entonces saberme qué había escrito, qué no. Hoy yo pongo en Google los libros de Cortázar y me sale el listado, pero en ese momento no existía. Yo tenía que ir sí o sí a una biblioteca a buscar y a ver qué es lo que más o menos había. Yo soy usuario de bibliotecas desde que tengo 8 años. Distintos tipos de bibliotecas he usado. Y nuestro acceso a la información era esa. Los pioneros sabían perfectamente que el conocimiento, la información y la formación estaban en los libros. No había otro medio. Entonces, nosotros estamos en un cambio de paradigma muy importante. Nosotros somos del milenio pasado. Pero del milenio, ni siquiera del siglo pasado, somos del milenio. Entonces, miramos otro paradigma, estamos caminando como si fueran dos mundos, realmente llevando de la mano, yo creo, llevando de la mano a muchos chicos, a muchos jóvenes que están en esto del mundo digital y yo creo que tenemos una responsabilidad de guiarlos y de mostrarles el valor de esto que teníamos. Pero además, Diego, me parece que estás diciendo dos cosas muy importantes y después le voy a preguntar algo a Marcela. Son dos cosas. Una, vos estás hablando del acompañamiento
Esto es lo que pasa con los chicos, la falta de acompañamiento parental, decimos nosotros adultos. Y vos lo asociás así, que justamente, aunque tenga toda la información, te piden, por lo menos en mi caso, los alumnos de los grupos de estudio, ese acompañamiento, a ver qué es lo mejor, qué es lo que vos haces en la biblioteca también con todos nosotros. Es decir, una cosa no escucha a la otra, pero es fundamental. No podemos ir en contra de la tecnología. Es necesario archivar, como vamos a ver ahora, digamos, un archivo muy conmovedor, que es cuando Willy Baranger pide ingresar a la institución. Y si eso no está en el archivo, pasa. ¿Y por qué a nosotros nos interesan los archivos? ¿Qué decimos para que no se repita la historia? ¿Qué significa esto de conocer? ¿Cómo nuestros pioneros, nuestros maestros, como pasó con Garma, que recién ahora, bueno, le otorgaron, digamos, bueno, ya hace un tiempo en España, pero no podía ser reconocido en España y se vino acá. Las peleas entre los colegas, a ver, todo el tema de narcisismo, cuando en realidad lo más importante es escuchar todas las voces, el encuentro, y eso también es importante, me parece a mí, es una opinión personal, los archivos, ver qué pasó, cómo se dieron, que es, Marcela, lo que vos te ocupás, ¿no? Sí. Bueno, se han dicho muchas cosas acá y realmente tienen que ver con un pensamiento archivístico ustedes, ¿no? Porque en realidad yo les voy a resumir porque conectarnos con lo que son los archivos, que tienen cierta diferencia con la biblioteca, pero confluyen en el momento, ¿no? Porque el documento de archivo es el resultado de una acción continua y forma parte de una cadena de producción documental que refleja las actividades de una institución y de las personas que la componen. La Asociación Psicoanalítica Argentina ha generado un espacio para que pensadores compartan sus ideas, documentadas en papel, en audiovisuales, e integran el patrimonio científico de nuestra institución. De esta manera se construye un archivo, tanto en general como psicoanalítico, que posteriormente será estudiado, investigado, interpretado, reinterpretado y revalorizado por psicoanalistas interesados. Ahí estarían los que consultarían no solamente APA, sino psicoanalistas de todo el mundo. Los archivos son el punto de partida para la investigación y las investigaciones que exploran la historia de las ideas y de quienes las generaron. Al reflexionar sobre la biblioteca y los archivos, es fundamental reconocer que no hay escritura ni desarrollo de pensamiento sin lectura, que es lo que dijeron ustedes, ¿no? Además, no hay desarrollo de pensamiento sin la convicción de la importancia de lo que han probado generaciones anteriores. Si los documentos de archivo reflejan las actividades de los individuos y las instituciones que los han generado, nosotros formamos parte de los archivos de APA en el futuro. Esta reunión forma parte de los archivos del futuro. Los archivos constituyen fuentes primarias de ilustración al estar constituidos por documentos de primera mano. Por lo tanto, se consolidan como una prueba destinada a validar, evidenciar y desmentir hipótesis. La salvaguarda de los archivos se hace necesaria, ya que ellos constituyen la memoria colectiva, son testimonios que evidencian el proceso de la experiencia humana. Los archivos están relacionados con el sentido de pertenencia y la tradición. Mientras los más jóvenes desean recuperar la biografía viva, los que ya tienen cierta edad quieren recuperar la fortaleza de las viejas ideas. Son distintos enfoques, ¿no? Hay para todas las edades. Una de las propuestas, ahora, para nosotros los psicoanalistas, en la investigación de los archivos, estimulan la escucha contemporánea de lo que ha quedado como secreto y enigmático del pasado científico y cultural de la institución. Además, sin olvidar que hablo de archivo psicoanalítico, para pensar como psicoanalista. El no acceso conduce a no poder emprender una búsqueda para ligar ideas, entender acontecimientos, elaborar crisis. Las fotografías y los videos son una invitación, hemos visto un video, para ir más allá de la memoria consciente y las palabras, para encontrar eso invisible que hace lazo con el pensamiento guardado en el archivo. Es lo que nos emocionó de Willy.
al verlo a Willy, ¿no? Y va más allá, algo nos pasa cuando vemos el video de Willy. Y ese costado paradójicamente no visible, al que el espectador tenderá a darle sentido contemporáneo vivencial, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa que al ver a Willy? Reconstruyendo el pasado desde la actualidad. Ahora, siempre hubo un espíritu de guardar y de no eliminar, pero es un espíritu casi... Brasil también tiene, de alguna manera, archivos importantes, pero los primeros archivos son los nuestros, los más importantes de Latinoamérica, ¿no? Y desde su fundación, en APA, los documentos y los papeles fueron guardados, como los libros que se quemaban en Berlín y en Viena, estaban en APA. Y fueron guardados en carpetas. Con el paso del tiempo, fueron custodiados por el Departamento de Historia, hasta que decidieron separar el Departamento de Historia de los archivos. Esto sucedió en la década del 90, fue una idea de Lidia Bruno. Desde entonces estaba Edmundo Saimovici como director del Departamento de Historia, ¿no? Y crearon una comisión independiente. Fue apoyada por el presidente de la IPA, en ese momento, Limentani, que vino a visitarnos. Y era la única asociación que había guardado la documentación. Entonces, a mediados de los 90, bajo la presidencia de Filia Cesio, que Filia Cesio aparece en el video de Willy, acaba de aparecer, que lo anuncia y lo presenta. Ese era presidente en ese momento, en los 90. Y se creó la Comisión de Archivos. Y el primer archivista fue el doctor Carlos Mario Aslan, acompañado por Lidia Bruno, Estela Vicci, Silvina Margulis y Rosa Kaplan. No quiero dejar de nombrarlas. Bueno, ¿cuándo empieza? O sea, estos son los soportes, el soporte de papel, ¿no? Que son 140 cajas que contienen documentos. Estos son los archivos históricos, estoy hablando. En documentos en papel. Marcela, ¿te parece que podemos mostrar el video de Willy? De la sí, Adrián, el que Willy Beranger pide el ingreso. Buenos Aires, 29 de julio de 1947. Señor Presidente, tengo el honor de solicitarle la autorización para concurrir a las sesiones del Instituto de Psicoanálisis de Buenos Aires. El doctor Pichon Rivière, que actualmente me psicoanaliza, tuvo la amabilidad de aprobar esta solicitud. Le ruego, señor Presidente, acepte la expresión de mis sentimientos amistosos. Willy Beranger. Ahora, Bueno, me parece importantísimo porque Willy pasó la Segunda Guerra Mundial, estaba en Francia, ¿no? Estaba muy interesado por el psicoanálisis y vino a Latinoamérica a formarse. Obviamente, en 1947 Europa estaba en plena recuperación, porque el primer Congreso Internacional después de la guerra es 1949 recién, hasta que reconstituyeron las sociedades cerradas. Fue todo un trabajo en Europa y acá, mientras tanto, seguíamos desarrollándonos, seguíamos desplegándonos y estábamos en contacto con la sociedad que estaba vigente todavía durante la guerra, que era la de Londres, ¿no? Que nos comunicamos con Anne Freud y todo. Bueno, toda esa comunicación está en los archivos, desde 1942, todo eso está. Y cuando se hizo una identificación de serie de los primeros archivos, los archivos históricos, ¿cómo se denominaría esa serie? Comunicación. Comunicación. Eso es lo que vos decís, Susana, esto de la transmisión, ¿no? Está totalmente, se ve claramente todo el material de archivos que apunta a la comunicación y a la transmisión. Sí, acá tenemos, perdón, el productor que siempre participa cuando le interesa el tema, ¿no? Sí. Y entonces pone acá, al saber hay que darle calidad de qué forma con el acompañamiento, el 100%, lo que vos decías, Diego,
y la tecnología va a facilitar los elementos en diferentes formatos, incluidos el papel como evidencia y confirmación de la información, ¿no? Es que la información es la misma, lo que cambia es el soporte. Claro. Ese es el tema. Hace 5.000 años estaba el papiro, y exacto, el papiro se empezó a destruir y lo que sea, después aparecieron los códices. Cuando se escribía en las rocas, a ver, claro, yo creo que no es ir en contra de lo que nos puede servir un pendrive o un archivo, ¿no es cierto?, tecnológicamente, sino cómo podemos incluir, porque a mí me parece que así como en el productor, que muchas veces pasa, esto le pasa también a la gente que nos escucha, que se motiva de alguna manera para poder pensar y decir su opinión, su pensamiento. Y esto también forma parte de lo que ustedes brindan. ¿Es así? Sí, y además de esto, hemos visto los archivos en soporte de papel, pero tenemos un archivo en audiovisual con 340 videos VHS y que comenzaron a grabarse en 1981. ¿Y qué pasó en 1981? Porque acá es muy importante. Nosotros vemos los archivos, leemos qué pasó en 1943, en 55, pero tenemos que saber qué pasaba, en qué contexto sucedía todo esto. No pensarlo nosotros, ahora pensarlo desde una mirada actual. Es muy importante contextuar los archivos, porque tiene un sentido diferente. Entonces, el archivo audiovisual comienza a filmarse en 1981. ¿Y qué contexto? 1981. Se crea el Departamento de Historia. Jorge Montt crea el Departamento de Historia y en su charla inaugural, en que habían invitado está grabado, es el primer video grabado, que es una visita de Piero Lanier, y es invitado al Departamento de Historia, y Jorge Montt dice, bueno, este es el primer encuentro que está la doctora Piero Lanier, y desde ahora vamos a empezar, y está grabado obviamente, uno lo puede ver, empezamos a grabar las actividades. Y están los videos desde 1981, que son los históricos, tenemos y que están grabados en VHS, 1981 al 2010. Y es riquísimo, de ahí sacamos la edición del video de Willy Bonanger, que es un homenaje a Willy Bonanger, y después están la primera generación, de la primera generación Raskowski, ¿sí? Está Garma, aparece también en un determinado momento, y hay una reunión que hacen en general con los pioneros, así que aparece Cárcamo también, ¿no? Están sentados Cárcamo, Garma, y bueno. Y, ya que mencionaste, porque bueno, te adelantaste, pero no importa, de cuántos maestros tuvimos como Garma, como Raskowski. Adrián, si podés pasar el video de Raskowski, que nos va a remontar a una época que quién hablaba de esas cosas, ¿no? Porque también todos estos videos, archivos, cómo se trabajaba en los hospitales, cómo trabajábamos, porque muchos se creía que el consultorio, que el psicoanálisis era nada más que las paredes del consultorio. Y ya en esas épocas teníamos gente como Arminda, Enrique Pichón Rivière, Blecher, ¿no? Que también estaban con los medios en las publicaciones de revistas y demás. Entonces creo que no es desmentir la historia, sino tener en cuenta la historia para entender un poco lo que nos pasa también, ¿no? Así que Adrián, si podés pasar el video de Raskowski, que fue uno de los grandes maestros de nuestra institución, ¿no? Lo vemos. Hasta que leí la obra de Freud. La obra de Freud representó para mí el descorrer de una enorme persiana, tras de la cual se encontraban infinidad de posibilidades. Lo primero que me impresionó fue la valoración que hacía Freud de la sexualidad infantil.
Y entonces empecé a tomar medidas para que los padres no excitaran a los niños. Y tuve resultados notables. En primer lugar, con epilepsia. Teníamos muchos cuadros convulsivos. Y poco a poco me di cuenta que un número enorme de ellos obedecía a que los niños eran sobreestimulados sexualmente por los padres. Ya sea porque dormían en la cama de los padres, o presenciaban el acto sexual de los padres durmiendo en la misma habitación, o de lo que sabemos hoy, porque los padres los excitaban directamente. La madre aparecía desnuda ante un varoncito de 3 años, cosas por el estilo, cosas que eran sobreexcitantes y no imposibles de elaborar. La forma en que elaboraba el chico eso era no elaborarlo, sino mediante un acceso. Además, es interesante que estas investigaciones y tu interés por esta sobreestimulación continuó luego toda tu vida. Toda mi vida, ¿no? sí. Te he escuchado mucho hablar de las estadísticas con respecto a estas conductas de los padres para con los seguro. hijos. Si ahora las violaciones, con lo que después se plasmó en el filicidio, ¿no? Claro. Por eso terminé en el Ese fue el comienzo. Pero este fue el comienzo. Empecé a darme cuenta de la enorme influencia. Freud lo señalaba, pero Freud, para mi criterio, tuvo el error de desdecirse de su primera investigación. Él primero percibió la acción excitante sobre los niños, la acción negativa, destructiva. Y después, cuando murió su padre, modificó su teoría a favor de que eran fantasías histéricas de los pacientes. No, esa es la realidad, como él ha venido a demostrar el estudio estadístico de infinidad de cuadros, entre otros de las violaciones de niños. Sabemos que el principal violador de niños es el padre en las estadísticas. El 40% de las violaciones de niños se obedecen al padre. Cifras terribles. Claro. Más resistencia provoca el filicidio. Pero después lo comprendí por la universalidad del filicidio. Porque vivimos en una sociedad filicida. Hasta hace poco, ¿quién no castigaba a sus hijos ante cualquier mala actuación? O no se analizaban hechos tan universales como la circuncisión y muchos efectos similares. Actualmente, que estadísticas han venido a demostrar la monstruosidad de la actuación de los padres sobre los hijos en muchos casos, sobre todo el mayor agresor, violador de niños es el padre. Ahora, esto marcó como una perspectiva, un perfil de una comprensión tuya de la psicopatología. Claro, completamente distinta. Y de la estructura de la sociedad. Es decir, se ha puesto un énfasis tan grande en la relación precoz madre-hijo, o en este triángulo inicial, o en la familia inicial, que, me parece que esto marca un poco tu mirada sobre la psicopatología y quizás sobre el mundo. Así es. Aún el complejo de Edipo yo lo veo organizado mucho más precozmente. Y diría que no se inicia con el asesinato que hace Edipo de su padre, sino con el padre que lo manda a asesinar al hijo cuando nace. Es un ejemplo típico que el mito más utilizado en la literatura psicoanalítica, que es el mito de Edipo, se haya interpretado mal. El padre y la madre son lo más positivo que tiene un hijo, pero también lo más negativo cuando se halla en déficit esta ayuda, esta protección, este modelo de identificación, esta receptividad que debe dar totalmente la madre y el padre al niño. Afortunadamente se está progresando en esto, en algunos sectores. Por otro lado, hay grandes sectores de población que quieren negar toda su acción agresiva con los hijos. Y por eso, aunque el filicidio es un concepto, por lo menos yo lo extendí de hace 30 años, encuentra menos repercusión la que se merece. Cuando encuentra repercusión, tenemos resultados sumamente positivos, pero sumamente positivos. Y cuando no. Ahora, en estos 50 años, hay un factor importante, que es el incremento de la comunicación. La televisión, malgré los aspectos negativos con que se desarrolla, pero se va a ir depurando para darle al público la instrucción necesaria para comprender la necesidad de que la acción del padre y de la madre se cumpla
en la medida de todo lo posible, y que su déficit representará muchos de los factores de enfermedad que aquejan a sus hijos. Todo venimos de una sociedad muy esclavizante. La esclavitud se eliminó en los Estados Unidos recién hace 100 años, en 1860 y pico, lo mismo que Rusia, los siervos. De manera que tenemos que ver los miles de años que han transcurrido sometiendo al hombre, y que uno de los sometimientos que mayor prueba se dan es el sometimiento de los hijos por los padres. Tenés que hacer lo que yo te mando porque soy tu padre. Es un absurdo. El chico tiene que hacer lo que él siente que debe hacer, ejemplificado por un padre que, si actúa bien, hará que el hijo también actúe bien. Es un tema sumamente amplio, pero en síntesis creo que podemos tener un relativo optimismo. Susana, me parece importantísimo los dos videos que pasaron, porque en realidad, ¿por qué está compuesto el archivo audiovisual? Fíjense que con Willy era un panel, era una actividad. Esto es una entrevista. Entonces, está compuesto los videos por paneles con actividades, congresos, inauguración de las actividades del año, y además hay... En este caso fue Andrés que entrevistó al padre, pero el Departamento de Historia ha hecho entrevistas valiosísimas, porque Raskowski pertenece a la primera generación, después viene la segunda generación, la tercera generación, y hay entrevistas donde como Raskowski es brillante, ha hecho todo un recorrido histórico de la relación padre-hijos y hacia dónde va lo visionario, ¿no? Hacia dónde va a ir, y al final, lo que él dijo al final, en realidad se concretó a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? No, pero además, digamos, ver la vigencia, ¿no? Totalmente. No el maltrato de la crueldad, bueno, digamos, es una maravilla, porque además hablar eso en ese momento también no era fácil, como no lo es cuando algunos de nosotros, porque muchas veces la gente elige nada más que lo conductual. La semana pasada, en una supervisión, una cosa perversa totalmente, un chico que no controla, entonces el padre, para que él aprendiera, le dijo como espectador cómo ellos controlaban, entre comillas, la madre y el padre. Bueno, una cosa terrible, ¿no? Pero que sigue pasando. O sea, el tema es, ¿no?, la vigencia y también, digamos, un poco cómo lo expresaba. Porque yo creo que esto también se transmite. Yo lo escuchaba a él y me acordaba de Ferenczi, ¿no? Es decir, donde esa empatía, esa forma de decir que no es la cosa teórica, estructural, ¿no? A ver, que eso al paciente y a las instituciones no les interesa. Entonces creo que el poder divulgar esto que está en archivo, que está en diferentes formas y que se sigue pudiendo ver, registrar, ¿no es cierto? Y poder debatir, porque puede haber gente que no está de acuerdo, no importa, pero abre, digamos, un poco el pensamiento, la discusión, ¿no? Yo me gustaría que le demos la palabra a Diego, pero antes de eso le quería comentar que este fue el espíritu con el cual yo empecé a armar en la época de la pandemia una serie de videos para visualizar nuestra tarea, nuestra biblioteca, nuestros servicios, y fui sacando, tengo armadas distintas colecciones, pero sobre todo creo que lo que impacta es la convicción, ¿no? La convicción que muchas veces hoy se tambalea porque estamos tan cuestionados y tan juzgados que perdemos esa convicción que todos tenemos y que de enfrentar y de sostener, aunque como vos decís pensemos distinto, un pensamiento para poder abrir un diálogo, ¿no? Me parece que esto es muy importante.
Me gustaría... Pero eso se transmite, como por ejemplo le vamos a dar lugar, digamos, a Diego, que puedas hablar un poco, que algo dijiste de lo que vos hacés tan bien, pero no solamente con nosotros, sino también, Diego, se ha abierto a otros lugares y con tu reconocimiento en la universidad y en otros lugares que te lo mereces, pero además también hay otros compañeros de la biblioteca que también te ayudan y trabajan en equipo. Pero contanos un poco por qué la biblioteca son las joyas, digamos, a qué le llamamos, ¿no? Las únicas joyas del mundo. Y después, como para poder hablar un poco de lo que habla la compañera que no pudo estar, y cuál es el futuro, un poco teniendo en cuenta lo que hablamos, ¿no? Teniendo en cuenta el papel, pero también lo tecnológico. Yo quiero retomar un cachito algo que dijo Alicia, que me parece como muy importante en cuanto al rol de las bibliotecas. Esto que Alicia contaba, que ella comenzó en la pandemia con hacer los extractos, sacarlo de los videos, es parte muy importante de lo que tiene que ver con las bibliotecas, en el sentido de mostrar todo lo que hay. Porque, a ver, la definición por excelencia de una biblioteca tiene que ver con esto, con el acceso a la información, por sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros no tenemos la primer materia, la primer clase de bibliotecología que yo tomé hace casi 30 años, lo que la profesora nos dijo es, ¿cuál es la diferencia entre una biblioteca y un amontonamiento de libros? Es el orden y el acceso a eso. Entonces, Alicia, con estos videos o con estas muestras, pequeñas muestras de información de todo lo que se puede acceder a la biblioteca, es lo que en estas nuevas tecnologías llama a la gente a preguntarse o a acercarse a ver, ¿qué hay acá? ¿Qué puedo encontrar? Y Alicia como que pesca pequeñas cosas de esas joyas. Alicia toma mucho de lo que son los archivos, que es de la parte de los archivos audiovisuales, de toma de conceptos o lo que sea. Pero digamos, es en el gran reservorio que nosotros tenemos en la biblioteca, que yo ahora les voy a empezar a contar un poco más, pero digamos, estas son como las puntas, que bueno, también tienen que ver a dónde apuntamos como biblioteca y archivo. Yo les voy a contar un par de cosas o de características generales de la biblioteca y un poco lo que ustedes hablan y cuentan de un trabajo colectivo. La biblioteca de APA es lo que es hace muchos años. ¿Por qué? Porque hace más de 40 años que hay un trabajo sistemático, organizado y ordenado de psicoanalistas y de bibliotecarios. Hoy yo estoy acá hablando y yo estoy hace 26 años, pero junto conmigo hace 26 años está Malú Durrié, que es la otra bibliotecaria que ya se encarga mucho de todo lo que es la parte de base de datos y procesos técnicos. Pero digamos, la biblioteca o la organización sistemática de la biblioteca empieza en la década del 80, justamente cuando se crean más o menos los archivos, se hace un estudio en APA, porque ya empezaba a aparecer lo que era la tecnología, la computadora, y se empieza a hacer un estudio APA contrata un estudio que hace un análisis del sistema, y dice, bueno, ¿qué es lo que puede hacer o qué es lo que puede ayudar la tecnología a la biblioteca? La cuestión es que se termina hablando y diciendo que en la biblioteca se debería construir un tesauro de psicoanálisis. El tesauro, que es lo que muchos preguntan, el tesauro, y a veces se confunde con la base de datos, y ahora explico la diferencia. El tesauro es un vocabulario controlado de palabras. Es un vocabulario que ordena, digamos, el conocimiento psicoanalítico. Eso durante alrededor de 10 años estuvieron reuniéndose con Ana María San Llorenti, que es bibliotecaria, que fue contratada para ese trabajo,
un grupo de 10 psicoanalistas donde discutían los términos psicoanalíticos. Fueron ordenando digamos, de forma jerárquica, es decir, complejo de Edipo, y dentro de, o complejos, y dentro de complejos estaba el complejo de Edipo, complejo de castración, y dentro del complejo de Edipo temprano, femenino, digamos, de relaciones jerárquicas, y después de relaciones, complejo de Edipo y filicidio, por ejemplo, que nos nombró Arnaldo. Bueno, ¿y qué términos eran acuñados? ¿Por quién? ¿Quiénes habían inventado? Es un trabajo que tiene miles y miles de términos que organizan el conocimiento psicoanalítico. Eso fue lo primero que se organizó como para la biblioteca y que después se crea la base de datos. Entonces aparece un registro, una reseña, por ejemplo, se carga una revista y se carga cada uno de los artículos, y a cada uno de los artículos se le asigna esos términos principales de los que trata el trabajo. Pero no son términos o palabras clave inventadas, sino que son tomadas del tesauro, organizadas desde ese conocimiento. Entonces, ¿para qué está organizado esto? Para poder recuperar unívocamente en la palabra. El tesauro ordena todo el conocimiento. Por ejemplo, si tenemos un trabajo que habla sobre adultos mayores, nosotros tenemos varias palabras que pueden llegar a ser psicogeriatría, geriatría, adultos mayores, tercera edad, cuatro términos diferentes. Bueno, el tesauro lo que hace es ordena y dice, bueno, para un término general se usa tercera edad. Entonces, tercera edad es el término usado por el cual todos los trabajos que se mencionen diferentes se van a recuperar. Entonces, nosotros tenemos una forma de recuperar ordenada. Esto es un trabajo colectivo que lleva, le digo, más de 40 años. Primero con psicoanalistas discutiendo y pensando y hablando. Hubo una primera edición en el año 89 del Tesauro, hubo otra en el 91 o el 93 y otra en la tercera edición en el 2006 es la última edición. Hubo una en el 98 y otra en el 2006. Nosotros, por ejemplo, la Comisión de Biblioteca, hoy por hoy, está trabajando en una nueva edición del Tesauro. Digamos, incluyendo palabras que, digamos, que el lenguaje van cambiando, pero por otro lado, que se van incluyendo por la realidad. Antes no había trabajo, no existían trabajos sobre la pandemia. Pandemia va a ser un descriptor. ¿Por qué? Porque hay trabajos que hablan sobre la pandemia. O sobre el aislamiento social, que es completamente diferente a la palabra aislamiento, conceptualmente, de lo que aparecía en el Tesauro antes. Eso, imagínense que, digamos, empieza a trabajar en ese momento, en la década del 90 se incluye un programa de la UNESCO que se llamaba ISIS, que corría bajo DOS, que es el que se crea para hacer la base de datos bibliográfica, que es otra de las cosas que tiene la biblioteca. La base de datos bibliográfica refleja la colección física. Nosotros tenemos, por un lado, la colección física, que hoy por hoy tiene más de 35.000 documentos. Entre libros y revistas, la biblioteca tiene más de 35.000 documentos. Tiene un 70% de su colección en español, un 20% más o menos en inglés y un 10% en francés y otros idiomas. Hay textos en portugués, en italiano, en alemán. Todo ese material, 6 idiomas mínimo es lo que hay como en general. Después hay en otros idiomas, pero mucho menor medida. Esa es la colección y el grueso que hay. Y tenemos nosotros textos y cosas desde las primeras colecciones psicoanalíticas en inglés, por ejemplo, International Journal, Psychoanalytic Quarterly, International Psychoanalytic Review. International Journal empieza en 1920. Psychoanalytic Review empieza en 1913. Nosotros tenemos completas esas colecciones desde los inicios. Está, por ejemplo, una revista que es muy importante a nivel psiquiátrico latinoamericano e histórico,
es la revista de archivos de psiquiatría y criminología que dirigió José Ingenieros. Nosotros tenemos el volumen número 1 de 1902. Digamos, tenemos la colección entera. Están todos esos tomos que dirigió José Ingenieros. Y dan una idea. Esa era la revista más leída de los psiquiatras en Latinoamérica, en Argentina y América Latina, para que se den una idea de qué colección tenemos en la biblioteca y qué importancia. Y una cosa que Marcela menciona, que nosotros tenemos 2 colecciones importantes que fueron traídas de Alemania, que son International Zeitschrift y la Imago alemana. Nosotros tenemos esas colecciones completas del volumen 1, que son de 1912, 1914, y está la colección entera, que esas son precursoras y son anteriores al International Journal, y que muchos de esos son los trabajos o los lugares originales donde Freud, Otto Fenikel, Karl Abraham, Ferenczi publicaban. Las primeras, luego Andrea Salomé, las primeras publicaciones salieron en esas revistas de psicoanálisis. Después se tradujeron al inglés o al español. Incluso yo he encontrado mucho, mirando en esas revistas, que hay muchos trabajos originales que están solamente en alemán y que nunca se han traducido. Freud sí se tradujo, pero otros, digamos, pioneros del psicoanálisis mundial no se han traducido. Están ahí y están accesibles para cualquiera que los quiera ver en papel. Digamos, eso es algo que esos fueron textos que fueron quemados del nazismo y son realmente tesoros que nosotros tenemos en la biblioteca. Tenemos primeras ediciones de muchas obras en español de psicoanálisis. Después también lo que tenemos son ediciones originales, por ejemplo, ediciones de Winnicott en inglés y también lo tenemos en español, o de Bion, o de Melanie Klein. Entonces, digamos, tener cualquiera que quiera investigar y que quiera ver los textos originales, entonces tiene la obra en inglés y en español, o lo mismo pasa con autores en francés. Ahí está el texto en francés y el texto en español. La riqueza de lo que tiene la colección es muy importante en cantidad de documentos, en cantidad de documentos históricos y en cantidad de documentos nuevos también. Las editoriales saben y conocen el valor de la base de datos bibliográfica que nosotros tenemos y la visibilidad que tiene. Entonces las editoriales donan. Libro nuevo que sale, aparece y lo mandan a la biblioteca. Hay editoriales que ven esa importancia y lo donan, y otras que no, pero bueno, nosotros tenemos y contamos con una biblioteca tesoro que realmente tiene como las 2 patas. Todo esto de conservación y de acceso de lo histórico, y también mucho de material nuevo y actualizado, que es lo que nosotros todo el tiempo tratamos de tener. La base de datos bibliográfica, que arranca en la década del 90, actualmente tiene más de 166.000 referencias bibliográficas. Es decir, tiene cargado cada uno de los títulos de los libros y en muchos de los libros tiene cargado cada una de las referencias bibliográficas de los capítulos. Entonces, es la multiplicidad de accesos lo que da a la base de datos, lo que uno pueda ir a buscar a la biblioteca. Eso es tan importante, digamos, de apoyarnos en la tecnología para poder brindar el acceso a investigar o tener que haya investigadores que puedan ver qué es lo que tienen ahí. Esto es un trabajo colectivo también de muchísimos bibliotecarios que fueron y que pasaron por la biblioteca. Hoy por hoy, Malú es la que se encarga específicamente de la parte de la biblioteca digital y de la base de datos bibliográfica, pero estuvo Gisela Flores, estuvo Margarita Celaya, estuvo Gustavo Di Genaro. Digamos, hay muchísimos bibliotecarios que han trabajado cargando referencias bibliográficas de todos estos textos antiguos, directamente. A mí me ha pasado de que vengan a buscar un texto de estos archivos de psiquiatría y de criminología de 1904 a 1907, porque estaba cargada la referencia bibliográfica. Lo encontraron en la base de datos y vienen investigadores de todos lados. Nosotros recibimos mails de todo el mundo solicitando información o preguntando de textos de México, de España, de Inglaterra,
y de toda Argentina. La biblioteca es de acceso público, libre y gratuito. Cualquier persona puede venir y acceder y también puede contactarse. Entonces, yo comentaba, Diego, que los que damos cursos afuera, siempre vos lo facilitás, porque por lo menos yo siempre te molesto, entre comillas, para que los alumnos se comuniquen con la biblioteca. Porque me parece, de hecho, que tengo que llevarte un libro que me dio una editorial de España para que me quede en la biblioteca ahora cuando estuve. Porque la gente es así, conoce el valor de lo que tiene nuestra biblioteca. Es que yo creo que entran en la base de datos y empiezan a encontrar la información, y es ahí donde se retroalimenta y se ve esto. Nosotros tenemos, APA es una sociedad, es la primera sociedad de Latinoamérica de FEPAL, entonces nosotros tenemos intercambio con todas las sociedades de FEPAL, las revistas, y en nuestra base de datos tenemos, en la biblioteca están las revistas de las asociaciones y tenemos cargado las referencias bibliográficas de todas las revistas. Por ejemplo, los, no sé, 130 números que tiene la revista uruguaya de psicoanálisis, nosotros tenemos cargado cada uno de los artículos en la base de datos. Entonces uno puede entrar a la base de datos y va a encontrar de la revista uruguaya, de la chilena, de libros, en capítulos. Digamos, es como un pool psicoanalítico muy importante. ¿Y cómo sería, un poco por el tiempo? Sí. ¿Cómo sería un poco que nos sigas explicando un poco el futuro, intentando, digamos, esto de cómo integrar, como lo están haciendo, lo tecnológico con los papeles? ¿Cuál sería un poco? Primero esto es seguir haciendo crecer la base de datos bibliográfica, por un lado, pero por otro lado, desde el año 2010, la biblioteca, junto con psicoanalistas que presentaron un proyecto de PPT de la IPA, se digitalizó la revista de psicoanálisis y se armó lo que es la Biblioteca Digital de Psicoanálisis. Un paréntesis con el tema de la revista de psicoanálisis. La revista de psicoanálisis fue la primera publicación psicoanalítica de habla hispana que lo que hizo principalmente fue traer al idioma español muchos textos fundamentales y fue como una guía y un faro para el psicoanálisis en Argentina, en América Latina, para un montón de cosas. Esto que era Arnaldo Raskowski, Ángel Garma, lo que era este mismo trabajo que yo hablaba al principio como de recomendar o de ver, bueno, ellos dijeron, bueno, estos trabajos que son fundamentales y que son importantes, los traducimos y los publicamos en español. Fue un medio de difusión importantísimo la revista de psicoanálisis en ese sentido, porque era certificar algo desde una asociación y decir, bueno, estos son textos importantes que no pueden no leerse. Ese era el objetivo y digamos como que fue un punto. Entonces, la biblioteca digital lo que tiene es, se mandó en el proyecto a digitalizar toda la revista, completamente todas las revistas del volumen 1, número 1, que está accesible para todas las personas. Entonces, está organizada por autor, por temas, por descriptores, por año. Uno puede descargarse artículos particulares, puede descargarse el número entero. Hay muchos números que son temáticos. Entonces, todo sobre, no sé, psicoanálisis y escritura. O sobre, hay un número del año 97, Amor y Pasión, por ejemplo. Entonces son un pool de 30 trabajos, 30 psicoanalistas hablando sobre esto, incluyen una mesa redonda, uno puede descargarse ese PDF y tiene muchísima información ahí. Bueno, la biblioteca digital tiene hoy por hoy, que son los artículos de la revista, más de 6.000 artículos a texto completo para descargarse. La biblioteca digital, por otro lado, tiene la videoteca, que es todos los trabajos, todas las actividades y cosas que APA está haciendo y que pone de forma libre y gratuita en YouTube, bueno, están organizadas y clasificadas para poder acceder desde la biblioteca digital. Entonces uno puede acceder, bueno, qué trabajos de presentaciones de libros, qué trabajos del departamento de historia, qué cosas hay del Freud's Bar.
distintos tipos de actividades y colecciones donde uno puede acceder desde la biblioteca digital. Esa es una parte muy importante de estas dos patas de lo que yo les decía de la biblioteca y con lo nuevo. Es tener un espacio organizado para poder acceder a información que sea de calidad, porque ese es el punto. La biblioteca lo que brinda es poder orientar a información de calidad. Así es, así es. Muchísimas gracias. Los dejo el cierre del programa, cada uno que diga, y bueno, y les agradezco muchísimo que hayan podido acompañarme y acompañarnos a todos los que nos escuchan. Así que les dejo el cierre del programa, como siempre, con lo que ustedes quieran. Bueno, yo agradezco también, Susana, tu interés y a los oyentes también el interés que pueda despertar, que sin duda va a ser así porque es realmente mágica la biblioteca con todos los tesoros que tiene de pensamiento, de conocimiento. Nos falta mucho por hacer. Estamos intentando retomar porque es mucho el trabajo. La comisión es una comisión de psicoanalistas y realmente los que trabajamos y tratamos de formarnos con seriedad para poder contribuir, pero nos faltan herramientas. Nuestros realmente colaboradores son Diego y Malú, y son dos para una tarea ciclópea, te podría decir. Así que, bueno, de alguna forma creo que quiero transmitir que a quien le interese la idea puede conectarse con hay un mail de archivos@apa.org.ar donde la gente que tenga interés puede escribirnos, puede hacer donaciones que nos ayudarían a pagar. Por ejemplo, estamos pasando los VHS a MP4 para que puedan ser accesibles, porque de lo contrario es muy difícil verlos en un lenguaje visual de otra época. Así que bueno, estas son las cosas que yo quiero transmitir y agradecer el interés. Gracias, Alicia. Bueno, Susana, yo te agradezco este espacio porque según un principio archivístico, todo lo que no se difunde no existe. Entonces, darle existencia a los archivos, con todos los archivos históricos específicamente, creo que empezando por la institución, ¿no? Que sepan las personas de la institución de que existen los archivos y además fuera de la institución. Han venido gente de los países latinoamericanos a consultar porque los primeros lugares de formación fue APA. Entonces vienen a buscar la historia de sus pioneros en nuestros archivos. Así que fíjate qué importante que es, así como en la biblioteca tiene el tesoro, los tesoros que acaba de describir Diego, también nuestros archivos son un tesoro para ser consultado por Latinoamérica y por el resto del mundo. Muchas gracias, Susana. Gracias a vos, Marcela. Diego. Agradezco mucho el espacio, agradezco mucho la importancia y agradezco mucho el trabajo de Alicia y de Marcela, la pasión y la importancia. Como alumnos nosotros siempre hablamos de lo importante que es que los psicoanalistas estén involucrados y que sepan y puedan valorar como ellas el valor de la biblioteca, y junto con ellas realmente la comisión de biblioteca que nos acompaña, que le importan las necesidades, que ve qué es lo que nos está faltando, y también que nos ayuda a pensar, a hacer, porque hacen muchísimo realmente ellas y ven el valor y la importancia. Y justamente como Alicia decía, nosotros somos dos, tenemos ideas, pero nos faltan manos, y realmente una comisión comprometida hace mucho la diferencia para todo. A ver, el tesauro que yo cuento si no era el empuje de Sarailda Fernández Cornejo, de Marco Aurelio Andrade, de Arnaldo Esmola, de Claudia Borenstein y de muchos más psicoanalistas, no hubiera sido posible. Ellos eran los que estuvieron completamente involucrados en esa tarea. Entonces, la tarea o la importancia de psicoanalistas comprometidos con esto de
la preservación, la conservación y principalmente la transmisión, como lo hacen Alicia, como lo hacen Marcela, es fundamental para esto, porque en esa transmisión es donde se ve el valor. Como dice Marcela, un archivo que no se muestra está en un archivo muerto. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, poder seguir adelante con todo esto es fundamental, que otros psicoanalistas lo vean, estén comprometidos y quieran ayudarnos. Esto es algo que se pone para el mundo. Es de APA, pero es para el mundo y es para la historia del psicoanálisis. Y no solamente argentino, sino latinoamericano. Considero que es muy importante también para las universidades, ¿no? O sea, para los estudiantes. Creo que también es importante a través, bueno, en este caso de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad, como del interior, me parece que también es una forma de poder vincularnos, como hicimos, viste, con la Biblioteca de Mar del Plata, pero con otros lugares como para que la gente sepa, porque desconoce. Y realmente es una cosa. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y nos vemos pronto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.